el paciente les puede referir a ustedes, sabe que yo estoy mareado, pero el mareo sin acompañarse de síntomas autonómicos es simplemente mareo. Si el mareo que refiere el paciente, ¿sí?, te dice o te muestra que va acompañado de síntomas, palidez, midriasis o miosis inclusive, ¿sí?, náuseas, vómitos, cefalea mismo, ¿sí? Entonces tenemos que hablar de que su motivo de consulta fue vértigo, no mareo. ¿Está claro lo que digo en esta segunda pregunta, en este segundo tema? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, a recordar que cuando hablamos de vértigo tenemos que una sensación ilusoria, nos estamos moviendo, pero una sensación, ¿sí?, ilusoria a movimiento. Y recuerden un poco que pueden ocurrir dos sensaciones, ¿sí? De que los objetos se muevan alrededor mío, que es lo más frecuente, o que yo, ¿sí?, paciente, me mueva alrededor de los objetos, que es mucho menos frecuente, ¿sí? Por lo tanto, recordar de que si el paciente me refiere mareo sin estar esto acompañado de síntomas autonómicos, nosotros vamos a plasmar en la historia clínica nada más mareo. Pero si el paciente me dice, ¿sabe qué? Parece que estoy mareado, pero ustedes le encuentran taquicárdico, bradicárdico, miótico, midriático, con náuseas, o inclusive comenta de que vomitó, ahí tenemos que plasmar la palabra vértigo. ¿Está claro lo que digo? Sí, doctor. Bien, maravilla. Dice acá, con respecto al vértigo de vuelta, ¿cuáles son las causas de vértigo periférico? A ver, mira, fíjense que el vértigo periférico tiene tres grandes causas. Tres grandes causas, ¿sí? Por ejemplo, el vértigo periférico nunca va a estar dado por un síndrome cerebeloso, porque ahí vamos a tener un vértigo central. Cuando nosotros tenemos un vértigo periférico, cuando el causante de nuestro vértigo es el octavo par, ¿sí? Que tengamos una alteración del octavo par. ¿Cuál es el octavo par? El vestíbulo coclear. Excelente, el vestíbulo coclear, ¿sí? Cuando nosotros tengamos daño del aparato vestibular, ¿sí? Sobre todo el aparato vestibular, como ocurre, por ejemplo, en las laberintitis, ¿sí? En el vértigo paroxístico benigno, ¿sí? O inclusive en el síndrome de Meniere, esto que estoy mencionando, estos tres que estoy mencionando, son las causas número 1, 2 y 3 del vértigo periférico. ¿Sí? El vértigo paroxístico benigno, la laberintitis, que es el proceso inflamatorio del laberinto, ¿sí? Y por último, el síndrome de Meniere. ¿Estamos? Fíjense que el síndrome de Meniere suele ir acompañado luego de algunos acúfenos, o sea, de sensación auditiva, de sonidos, ¿sí? Entonces, a recordar todo lo que diga vértigo, ¿sí?, que sea de origen, por ejemplo, cerebeloso, no podemos considerarlo como un vértigo periférico. Tiene que ser una lesión del aparato, sobre todo vestibular. ¿Estamos? El vértigo paroxístico benigno, la laberintitis y el síndrome de Meniere. Tres causas del vértigo periférico, las tres más frecuentes. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, vamos a la siguiente. Dice, ¿cuál es la prueba que se utiliza para el diagnóstico del vértigo paroxístico benigno? Y fíjense un poquito acá. Si de por ahí le preguntan en el examen cuál es la causa número 1 o más frecuente de los vértigos periféricos, ustedes tienen que marcar esta primera alternativa, el vértigo paroxístico benigno.
¿sí? El vértigo paroxístico benigno puede ocurrir por una otolitis, cuando ocurren movimientos oculares o de la cabeza así bruscos, ¿verdad? Que cambian la presión dentro de del caracol auditivo, ¿verdad? Y eso puede generar vértigo, ¿sí? Que puede estar inclusive asociado a otros aparatos, como el visual, por ejemplo. Pero recuerden un poquito que la causa quizás más frecuente de vuelta del vértigo periférico es el vértigo paroxístico benigno. La más frecuente. Ahora, ¿cuál es la prueba que utilizamos para hacer la demostración o cuál es el procedimiento semiológico sería? El procedimiento semiológico para hacer el diagnóstico, y atiendan un poco acá, que yo puedo hacer a través de una prueba semiológica el diagnóstico de vértigo paroxístico benigno. ¿Cuál es esa prueba? Se llama Dix al pique y consiste en acostarle en una camilla al paciente con la cabeza colgada, o sea que la cabeza no tiene que estar apoyada en la camilla, hasta el cuello apoyado en la camilla y la cabeza colgada, ¿sí? Y dejo unos segundos en esa posición y le levanto al paciente de forma brusca. Ustedes van a leer después Dix al pique y van a ver cómo se realiza el procedimiento. Una vez que el paciente está en total decúbito y con la cabeza colgada de la camilla, lo levanto con brusqueza, ¿sí? O con rapidez y le pregunto al paciente si tiene sensación de vértigo o evalúo la presencia o no de nistagmus. Si esta prueba es positiva a través de la demostración de que el paciente diga, sí, me voy a caer, atajame que me voy a caer, o veo que aparecen nistagmus, yo puedo hacer prácticamente el diagnóstico semiológico del vértigo paroxístico benigno. ¿Se entendió esto? Entiendo. Hola. Se entiende, Doc. ¿Se entendió entonces? Sí. Bien, bien. Sí. Miren un poco, atiendan un poco la pregunta que viene después. Dice, ¿qué características presenta el vértigo de origen central? Atendé. Y esto es muy importante porque presenta características totalmente diferentes a lo que nosotros teníamos anteriormente. El vértigo, atiendan un poquito acá. El vértigo periférico es muy sintomático. El paciente tiene sensación de caerse. El paciente viene acompañado de síntomas autonómicos, pero de forma muy marcada. Le veo pálido, sudoroso, taquicárdico, bradicárdico, con náusea, vomitó recién, ¿sí? En cambio, fíjense que el vértigo central, que la causa más frecuente es la causa cerebelosa, tiene otras características, ¿sí? Fíjense un poquito que cuando el paciente del vértigo periférico está en reposo, no tiene nistagmus. En cambio, yo le hago la prueba de Dix al pique, ¿sí? Le acuesto y le muevo rápidamente y le miro la cara al paciente y el paciente tiene sensación de caída y hace nistagmus. En cambio, en el vértigo de origen central, no hay una sensación autonómica. El paciente no tiene náusea, no es frecuente de que ocurra esto en el vértigo central, ¿sí? Pero, ¿cuáles son las características entonces? Como para poder diferenciarle. Fíjense que en el vértigo de origen central, el problema principal está en la actitud y en la marcha. Si el paciente está quieto, el paciente no tiene mucho inconveniente. Sí, voy a ver de que el nistagmus en el vértigo de origen central, el nistagmus prácticamente no se inhibe, está todo el tiempo con nistagmus en el vértigo de origen central. Aunque yo le pida al paciente que fije la mirada en un objeto,
el paciente no tiene la capacidad de poder detener el nistagmus. ¿Estamos? Por lo tanto, esa es una diferencia importante con el vértigo periférico, porque si el paciente está quietito, con la cabeza quieta en el vértigo periférico, no hay mucha sintomatología. Ahora, vos le haces mover la cabeza y el paciente te dice, yo voy a vomitar, yo me voy a caer, yo estoy pálido, sudoroso. El paciente es muy sintomático, muy sintomático. En cambio, en el vértigo de origen central, recordar de que no suele ir acompañado de mucha sensación autonómica. Puede haber, pero no es notoria, no es que te dice, voy a vomitar, se pone a... No. El paciente es un poco más tranquilo y el problema principal está en su postura, en su marcha, ¿sí? Porque ustedes recuerdan de que la marcha, y esto se pregunta en el examen, la marcha del síndrome cerebeloso es la del ebrio, ¿o no? Muy bien, muy bien. ¿Qué dijimos recién? Que cuál era la causa más frecuente del vértigo periférico. ¿Qué dijimos? ¿Cuál era la causa más frecuente? Síndrome cerebeloso. Atendeme. ¿Cuál era la causa más frecuente del vértigo periférico? Acabamos de decir. El paroxístico El benigno. paroxístico benigno. Muy bien, el paroxístico benigno. Y dijimos de que el vértigo periférico tiene que tener una lesión a nivel del vestíbulo coclear. ¿Dijimos eso o no? Sí. Muy bien. Por lo tanto, el vértigo periférico, al tener una lesión vestíbulo coclear, generalmente suele ir acompañado de algunas sensaciones auditivas, como mencionamos en Menier. ¿Sí o no? ¿Dijimos o no? Sí, profe. Bien. Entonces, recuerden de acá, miren un poco, ¿qué características presenta el vértigo de origen central? Primero, de que la sintomatología autonómica no es muy llamativa. No vamos a tener esa sensación similar en el vértigo que teníamos en el vértigo periférico. No, el paciente no va a tener náuseas ni vómitos así muy llamativos, ni estar acompañado de taquicardia, bradicardia, sudoración, palidez. El paciente, el trastorno principal va a estar en la actitud, va a ampliar. El paciente con vértigo central amplía la base de sustentación, ¿sí? Abre la pata así grande, ¿sí? Amplía la base de sustentación y cuando camina, camina borracho. Esa es la característica del vértigo central. ¿Qué otra característica tiene? De que el nistagmus no se detiene. El nistagmus es permanente prácticamente en el vértigo, en el de origen cerebeloso. ¿Están entendiendo lo que digo? Sí, profe. Bien. Y un dato muy importante, recuerden, en el vértigo periférico teníamos problemas del vestíbulo coclear. Tiene que haber algún trastorno auditivo. En cambio, en el vértigo de origen central no van a tener acúfenos, no van a tener ninguna sensación auditiva, no van a tener, el paciente no va a referir síntomas auditivos. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Y miren lo que dice nuestra respuesta. Fija, no detenemos, ni aunque le pidamos al paciente que mire fijo un objeto, no se puede detener, es inagotable. Los síntomas autonómicos no son lo llamativo y no hay ninguna alteración auditiva. Si les aparece un caso clínico que diga de que el paciente tiene vértigo y les menciona coclear. ¿Está claro lo que dije? Profesora, ¿que puedes repetir? A mí se me cortó un poquitito. Sí. También se me escucha medio entrecortado, profe. Bien, repito acá. Fíjense entonces que el vértigo de origen central, el trastorno
¿sí? La principal, la principal característica semiológica que tiene es la alteración en la marcha, la alteración en la actitud. ¿Qué significa eso? ¿Cómo está la actitud del paciente cerebeloso? Está amplia la base de sustentación. El paciente amplía la base de sustentación por la sensación de vértigo. La marcha es la del ebrio. El nistagmus no se detiene. No hay síntomas autonómicos llamativos y no hay trastorno auditivo. Si en el examen les ponen un caso clínico, ¿sí? Que es engorroso, ¿sí? No sé si es, sí, doctor, no sé si se trata de un periférico o de un central, pero en el enunciado habla de que hay acúfenos, de que hay tinnitus, eso directamente lo transforma en un periférico. ¿Está claro? Dale, sí, se ¿Se entiende. entendió ahora? Bien. Fíjense un poquito acá, citar 5 tipos de movimientos involuntarios. Atiendan acá. Movimientos involuntarios, pero hiperkinéticos. O sea que sean movimientos acelerados, porque hay también movimientos involuntarios, pero bradicinéticos, ¿verdad? A ver, ¿quién se anima a tirar un movimiento involuntario hiperkinético? Por ejemplo, el Parkinson tiene uno. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que tiene el Parkinson en cuenta moneda? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama no te quiero decir, quiero que vos razones. ¿Cómo se llama o qué signo encuentro en el paciente con Parkinson para que me haga pensar en Parkinson? ¿Qué tiene? Temblor. Muy bien. El temblor. El temblor es el principal movimiento involuntario hiperkinético. El temblor. ¿Sí? El temblor es el principal movimiento involuntario hiperkinético. Después tenemos otros que son más raros. La corea, ¿sí? Que son movimientos prácticamente de todo un miembro, ¿sí? Son movimientos que no tienen funcionalidad, son movimientos involuntarios, ¿sí? Tienen alta frecuencia y no tienen ningún fundamento, un movimiento sin fundamento. La otra alternativa es el balismo, ¿sí? Estos movimientos con la boca que hace el paciente, así frecuente, el balismo. Otros movimientos son la atetosis, que son así los movimientos de los dedos, ¿sí? Y este que aparece en la cara, así que cuando vos le mirás parece que te hace ojito. ¿Cómo se llamaba eso? Le mirás a la cara y parece que te está haciendo ojito todo el tiempo. Tic. Tics. Muy bien. Por lo tanto, recuerden que hay movimientos involuntarios que son hiperkinéticos. Todo lo que no esté en esta lista de acá es un movimiento involuntario bradicinético. ¿Está claro? Por lo tanto, ustedes tienen que recordar esto para poder saber que lo otro es bradicinético. ¿Está claro? Decime, Profe, ¿qué pasó? ¿cuál era el movimiento de la tetosis? La tetosis es un movimiento de contractura, sobre todo de la musculatura de la mano, ¿sí? Si vos me preguntás en qué patología aparece, generalmente en intoxicaciones, ¿sí? En intoxicaciones. La frecuencia de la tetosis, te digo, yo en 25 años de medicina nunca he visto un movimiento atetósico, ¿verdad? Pero hay que recordar de que dentro de todos los movimientos involuntarios también tenemos a la atetosis. Rarísimo de ver, no hay una patología que diga, ¿sabes qué? Esta patología da atetosis, no existe. Pero ¿con qué objetivo está esto acá? Porque se preguntó en un examen y no supimos responder. Por lo tanto, es darles a ustedes la herramienta de que ustedes conozcan de que salió esta pregunta alguna vez y estemos preparados por si se venga de vuelta. ¿Está claro? Sí, doctor. Bien. ¿Qué dice aquí sobre los datos semiológicos que tiene un paciente con Parkinson? A ver.
¿Qué semiología demuestra un paciente con Parkinson? A ver. ¿Qué semiología demuestra un paciente con Parkinson? ¿Qué tiene? O sea, mira, les voy a cambiar un poco la pregunta porque puede salir de esta forma también. ¿Cuáles son los componentes del síndrome extrapiramidal entonces? ¿Esto no leyeron todavía? Pero atendeme, espera. Si vos me decís, che, puede ser movimientos involuntarios hipercinéticos, quiere decir que el Parkinson tiene temblor, corea, balismo, tics y atetosis. Y eso es mentira. ¿Cuál de los movimientos involuntarios hipercinéticos tiene el Parkinson? Temblor. El temblor. Bien, por ahí vamos a empezar entonces. Perfecto, está genial. Es lento Temblor. los movimientos. ¿Cómo? Es lento los movimientos. Muy bien, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se dice eso en semiología? Dificultad para iniciar la marcha. Muy bien. ¿Cómo se llaman los movimientos lentos en semiología? Bradicinesia. Muy bien, brady lento, cinesia movimiento, ¿cierto? Brady lento, cinesia movimiento. Muy bien, bradykinesia. Tiene dificultad para iniciar la marcha, por ejemplo, ¿sí? Pero la bradykinesia es el componente más discapacitante del paciente con Parkinson. Anoten, la bradykinesia es el signo más incapacitante del paciente porque no solamente está bradikinético motor periférico, está bradikinético para tragar, está bradikinético para hacer caca, está bradikinético para hacer pipí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es solamente en el movimiento del brazo y de la pierna, no, está lento general. Para tragar está lento. Por lo tanto, esto le genera, ¿sí? Una discapacidad al paciente. Le incapacita al paciente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o estoy hablando al pedo? ¿Se entiende, profe? Bien. Entonces, el primer componente que tenemos que mencionar aquí dentro del Parkinson, y ustedes tienen que saber ya relacionar, porque en el examen final le preguntamos así, che, ¿cuáles son los componentes del síndrome extrapiramidal? Y ustedes empiezan, y después, cuando terminan de definir el extrapiramidal, le decimos, ¿cuál es la enfermedad más representativa dentro de las patologías nerviosas que se presentan como síndrome extrapiramidal? Y ustedes tienen que responder Parkinson. Ahora, bradykinesia, está muy bien, bradykinesia. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa tiene el Parkinson o el extrapiramidal? Rigidez. ¿Rigidez qué? Rigidez nuca. Rigidez del párpado. ¿Qué tiene? Muscular se dice entonces. Rigidez muscular, ¿cierto? Rigidez muscular. Entonces, primer componente, bradikinesia, es lento, para todo es lento. Rigidez muscular, muy bien. ¿Cuál es el signo semiológico que se acompaña en la rigidez muscular del extrapiramidalismo? ¿Cuál es? ¿El signo de la navaja o el signo de la rueda dentada? ¿Cuál? Reventado. Genial, genial. Esto le van a preguntar en el examen. El signo que acompaña la rigidez muscular del extrapiramidalismo es la rueda dentada. Perfecto, perfecto. Otro componente, vamos a ir sacando así de a chorrito. Bien, bradikinesia, ya está ya. Después dijimos rigidez muscular, que va acompañado del signo de la rueda dentada. ¿Qué otro componente? ¿Qué otro componente tiene el Parkinson? Y de eso se trata la rigidez.
La rigidez, pero está muy bien tu acotación. ¿Por qué? Porque la rigidez compromete a músculos proximales y es reducible. ¿Está claro lo que dije? Compromete a músculos proximales y es reducible. ¿Estamos? ¿Se entendió lo que dije o no? Maravilla. ¿Qué otro componente tiene? Una de ustedes me dijo, tiene los movimientos involuntarios hiperkinéticos. Mentira, eso es. ¿Qué es lo que tiene dentro de los movimientos? ¿Cuál era el que tenía? Temblor. Temblor. ¿Temblor de qué tipo? Porque temblor hay grueso y hay fino. ¿Qué tipo de temblor tiene? En reposo. En reposo grueso. Recuerden entonces, cuando en el examen final nosotros le preguntemos cuáles son los componentes del síndrome extrapiramidal o Parkinson, ustedes tienen que decir bradiquinesia, ¿sí? Tienen que hablar de temblor. El temblor es de reposo, es de carácter, se presenta en reposo y tiene la característica de ser grueso, porque así hay que definir. Después, presenta rigidez muscular, que va acompañado del signo de la rueda dentada. La rigidez compromete a los músculos proximales y se puede reducir. Genial. ¿Qué tiene en la cara este pobre condenado parkinsoniano? Porque eso es lo primero que ustedes tienen que mirar. Profe inexpresivo. ¿Cómo se llama eso? Fascia inexpresiva o hace mucha mímica. No sé, profe, yo le decía poker face por ahí. ¿Cómo? No, tenía una nemotecnia que era poker face por un meme. Muy bien, jugador de póker. Si vos decís poker face, hay algunos ahí entre los muchachos que te vamos a entender eso y otros probablemente te digan, che, que no, te equivocaste, capaz que te diga y vos le estás diciendo en inglés nomás, pero está bien. Traducirle nomás a los muchachos, porque no todos manejamos el tema English, ¿verdad? Pero el poker face o la cara de jugador de póker o amimia, porque eso es lo que tiene el jugador de póker, que vos le mirás y uno sabe si tiene la carta ganadora o la carta perdedora. Nunca le pillá que tiene. Entonces nosotros tenemos que definir eso. Cuando te pregunten a ustedes, che, ¿qué es lo que significa la cara de jugador de póker o la poker face? Usted le tiene que decir, el paciente está amímico, no tiene ninguna expresión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí, doctor. Bien, maravilla. ¿Y qué otro dato importante tiene el paciente con Parkinson? O sea, recuerden nomás el paciente parkinsoniano, ese paciente que no tiene una postura erecta, que tiene una ligera flexión para adelante, ¿sí? Mirando para abajo. Entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene una alteración? ¿Eh? Está distónico, muy bien, el paciente está distónico, pero generalmente tiene alteraciones en los reflejos posturales, ¿sí? Vos le pones recto al paciente y él enseguida vuelve a adoptar la posición parkinsoniana, ¿sí? La posición distónica, ¿sí? El tronco flexiona ligeramente, ¿sí? La cabeza mirando el piso, y eso es lo que tenemos con el paciente. Por lo tanto, fíjense acá los componentes y mencionamos cada uno de estos describiendo cada uno. Bradiquinesia no solamente habla de movimientos motores periféricos, habla de todo tipo de movimiento. Tragar, ¿sí? Por ejemplo, peristaltismo también es un movimiento, ¿sí? Por lo tanto, el paciente tiene inclusive trastornos defecatorios, ¿sí? Es frecuente de que el paciente con Parkinson vaya a una urgencia y te diga, ¿sabe qué, doctor? Hace 6 días que no va de cuerpo, se le hace el tacto y se encuentra el fecaloma. Eso es frecuente. ¿Por qué? Y porque el paciente es bradiquinético. La amimia o poker face o jugador de póker, ¿sí? Cuando les pregunten qué carajo es la cara de jugador de póker, digan que es la cara sin mímica. El temblor es de tipo grueso y es de reposo.
Hay contractura muscular denominada rigidez y esta contractura compromete los músculos proximales y se puede reducir. El signo que acompaña a esta rigidez es el de la rueda dentada. Y por último, el paciente tiene una alteración en los reflejos de postura. ¿Se entendió lo que dije o no se entendió? Sí, profe. Maravilla. Ahora, esto es relacionado a lo que dijimos. Y una de ustedes ya mencionó esto también. ¿Cómo se denomina el temblor parkinsoniano? ¿Cómo le llamamos a ese temblor parkinsoniano grueso? ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo se define? No, al ser temblor no puede ser estático. Reposo. ¿Eh? En reposo. Sí, está bien, es un temblor en reposo, pero ¿cómo le llamamos semiológicamente al temblor en reposo que tiene el paciente? Así, con la mano así. ¿En cuenta moneda? En Cuenta cuentamonedas. Excelente. Y fíjense que no es complicado, ¿verdad? Es cierto, el paciente tiene un temblor grueso, el paciente tiene un temblor en reposo, pero nosotros le miramos y parece que está contando monedas. ¿Está claro eso? Se preguntó en el examen. Te digo, más del 50% de los alumnos, en el año que se preguntó esto, respondieron cualquier cosa. Y era tan sencillo como el cuentamonedas. ¿Está bien? Porque así le denominamos al temblor parkinsoniano. ¿Sí o no? Sí. Bien. Ahora atiendan un poquito acá. Dice, ¿en qué síndrome pensaríamos nosotros si tenemos un paciente que tiene temblor, pero de actitud o un temblor cinético? Aquel que vos le pedís que haga algo y cuando mueve el brazo empieza a temblar, cuando está en reposo no tiembla, pero cuando hace algo, tiembla. Por ejemplo, y les doy un ejemplo, le pido al paciente que extienda los brazos, que cierre los ojos y que se toque la nariz con el dedo índice. ¿Qué síndrome va a hacer de que el paciente tenga temblor desde el inicio del movimiento hasta la nariz? Y se puede golpear la nariz o inclusive no tocarse la nariz. ¿Cómo se llama el síndrome? Que va acompañado de esto, ataxia. Temblor de actitud o temblor cinético. ¿Cómo se llama? ¿Qué síndrome me hace pensar en esto? Si yo tengo un temblor de reposo, el síndrome se llama extrapiramidal. Y si yo tengo un temblor de movimiento, no es más extrapiramidal. ¿Qué síndrome es? No. Atendeme. El síndrome no existe un síndrome de mortalidad. Quiero que me atiendas. Quiero que me atiendas. Sacate del chip decir temblor en piramidal, porque no hay. Y no hay que decir. Ni de uno hay que decir, ni equivocándote hay que decir que el piramidal tiene temblor. ¿Está claro eso? El clonus, mira, fíjate que el clonus y las sincinesias son reflejos exaltados, ¿sí? No son movimientos involuntarios. De hecho, que cuando uno define, dice, sí, son movimientos involuntarios que se producen por la hiperextensión del tendón. Sí, está bien, pero no entran dentro de la clasificación, ¿sí? Porque yo debo generar el estímulo para que aparezca el movimiento. En cambio, en los movimientos involuntarios son involuntarios sin ningún estímulo. ¿Se entiende lo que te estoy explicando o no? Bien. En el síndrome piramidal, ni de Guaú, anoten así mismo, ni de Guaú, ni equivocándome, tengo que decir que hay temblor. Así luego eso es, ¿sí? Bien, y ahora les vuelvo a preguntar, miren acá, si yo les digo a ustedes, che, ¿cuál es el síndrome
en el que yo puedo encontrar un paciente con temblor de reposo y ustedes tienen que decirme, mira, doctor, el síndrome es el extrapiramidal y la enfermedad clásica es el Parkinson. Perfecto. Pero si ahora yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el síndrome que presenta movimientos, sí? Temblor durante el movimiento? Durante el movimiento o temblor cinético. Y la respuesta es el cerebeloso. El síndrome cerebeloso es el que presenta temblor cinético. Al iniciar el movimiento, tiembla hasta terminar el movimiento. ¿Estamos? Por lo tanto, la respuesta es síndrome cerebeloso. ¿Entendieron lo que acabo de decir? Gran diferencia hay acá. Me dicen si vamos bien, si vamos mal, si quieren decir. Genial, ¿estamos bien? Sí, profe, Bien. bien. Maravilla. Bien. Fíjese un poquito acá. La siguiente alternativa. Dice definir tono muscular. Y esto se les pregunta en el examen final, en el oral se les pregunta, ¿sí? Y de verdad no saben definir. Por lo tanto, tienen que aprender ustedes hoy, ahora, qué es el tono muscular. ¿Qué es lo que significa tono muscular? Y fíjense, ¿alguien tiene algún concepto de lo que es el tono muscular? ¿Alguien tiene alguna idea del? Acá no podemos equivocar, no hay problema. Acá estamos entre amigos, ¿verdad? Tarde distendida, tomando tereré, cada uno en su casa. Así que podemos equivocarnos, ¿verdad? Total, estamos en nuestra casa. ¿Alguien tiene una idea de lo que es el tono muscular? Porque esto sí hay que saber. Fíjense, ¿qué es tono muscular? Yo tengo que saber. No puedo pilotear. Entonces tengo que saber qué es el tono muscular. Es una contracción parcial de los músculos para mantener la postura, por ejemplo. Puede ser una definición, no la definición semiológica, pero sí tiene sentido. Es una semicontractura, ¿sí? ¿Sí? Es una semicontractura. O, atiendan un poquito acá. ¿Ustedes recuerdan la maniobra talón isquion? Porque eso me imagino que la doctora Vivian le habrá mostrado. La maniobra talón isquion. Cuando se le acuesta totalmente al paciente, se le hace flexionar la pierna, se le hace flexionar la pierna sobre el muslo y se intenta que el talón del paciente toque el isquion de la cadera, ¿verdad? Fíjense un poquito acá que el tono muscular está dado por un cierto grado de resistencia activa ante la movilidad pasiva. Y esto tienen que recordar, porque esa es la definición. Atiendan acá. Es una resistencia activa ante el movimiento pasivo. Atiendan un poco acá lo que les quiero contar. Cuando en el examen a ustedes se les pida evaluar el tono muscular, ustedes pueden evaluar el tono muscular con la inspección, con la palpación y con maniobras. El tono se evalúa mirando, tocando y con maniobras, ¿sí? Y la definición está dada. ¿Y qué maniobras tengo que usar, doctor? Maniobras de movimiento pasivo. ¿Qué significa eso? Que el paciente no hace ningún esfuerzo. Yo, médico, realizo el movimiento pasivo, no activo del paciente. No sé si me estoy explicando. Ustedes me dicen sí y voy a continuar. ¿Se entiende hasta acá lo que estoy diciendo o no?
No tanto. No tanto. Bueno, voy a volver a iniciar la idea. Atendeme acá. Cuando ustedes van a evaluar el tono muscular, y cada parte que voy diciendo, ustedes me van a decir si van entendiendo para no tener que repetir todo de vuelta. Voy a volver a iniciar la idea. Cuando ustedes van a evaluar el tono muscular, pueden evaluar el tono muscular mirando, palpando el músculo o haciendo maniobras. ¿Está claro eso? Sí. Muy bien. No hay ningún problema con decirle que mirando ustedes pueden evaluar, ¿sí? Palpando la resistencia del músculo, ¿sí? Ustedes pueden evaluar el tono. Pero a través de maniobras también podemos evaluar el tono. Pero las maniobras que se realizan para evaluar el tono muscular son pasivas. Maniobras pasivas. ¿Qué significa una maniobra pasiva? Que el paciente no tiene que utilizar su voluntad, el paciente no debe colaborar con el movimiento, el paciente tiene que estar relajado y el que hace el movimiento es el evaluador. Por eso hablamos de motilidad pasiva. ¿Se entiende hasta acá? Sí, doctor. Bien. Esta motilidad pasiva que nosotros realizamos ante el paciente, por ejemplo, atendé poco lo que te voy a contar. Si yo realizo un movimiento de flexión del antebrazo sobre el brazo, la mayoría de nosotros, ¿sí? La mayoría de nosotros va a cerrar el antebrazo sobre el brazo y va a formar una letra B corta, ¿sí? Esa resistencia que se opuso a que vos cierres totalmente el antebrazo sobre el brazo, a eso le llamamos tono muscular. O sea, es la resistencia activa ante un movimiento pasivo. ¿Se entiende ahora? Sí, profe. No me dijeron con veracidad. No entendieron, ¿verdad? Profe, ¿cuál sería, por ejemplo, una resistencia? Ya que decís resistencia activa, existe la resistencia pasiva ante un movimiento pasivo. No existe. Resistencia pasiva no existe. O sea, Resistencia por, qué pasiva sé no yo, existe. una tumoración o algo así no puede causar esa resistencia. No. Olvida eso. ¿A qué me refiero con resistencia activa? De que el músculo tiene un tono que está dado. ¿Ustedes recuerdan qué órgano central nos mantiene a nosotros con tono muscular? ¿Cuál es el órgano que nos mantiene a nosotros el tono muscular? El cerebelo. El cerebelo. El cerebelo es el órgano que a nosotros nos mantiene el tono muscular. ¿Sí? Bien. Ahora, voy a preparar para mañana una imagen y les voy a mostrar. Pero ¿qué es lo que quiero que recuerden? Porque esto se pidió completar un cuadrito, ¿verdad? Entonces, la idea de ponerle esto acá es de que empecemos a pensar de forma diferente ya en el tono muscular. El tono muscular es la cierta resistencia que tiene el músculo ante su presión. Yo toco mi músculo, quiero presionar mi músculo y encuentro cierto grado de resistencia, ¿cierto? Esa resistencia que tiene mi músculo es activo, está siempre presente. ¿Cuándo va a ser pasivo? Y cuando yo no tenga cerebelo, probablemente. Por lo tanto, yo tengo que hablar de que se trata de una resistencia activa, está presente ahí, ¿sí? Y sobre todo se mide cuando nosotros realizamos con el paciente movimientos pasivos. Y les doy un ejemplo. Supongan de que ustedes tienen un paciente con hipotonía muscular, ¿sí? Hipotonía muscular. Y realizan el movimiento de flexión de la pierna sobre el muslo.
realizan ese movimiento de flexión. Si ustedes ahora mismo ahí en sus casas hagan el movimiento de flexión de la pierna sobre el muslo, y ustedes van a ver de que se forma una letra B. No es que la pierna toca el músculo y se juntan, sino que sin hacer fuerza, yo esto hago así y el tono muscular no me permite de que mi talón toque mi isquion de la cadera. ¿Se entiende? No se entiende, ¿verdad? Sí, se entiende, profe. Tiene dos. Bien. Tiene. Bien, entonces recuerden aquí de que esa resistencia que presenta el músculo para que nosotros no seamos muy laxos, ¿sí? A eso nos referimos como tono muscular. Ese cierto grado de resistencia activa que tiene el músculo, porque el cerebelo siempre está conectado, ¿sí? Pero esa resistencia se ve mejor cuando nosotros realizamos movimientos pasivos. ¿Se entiende? Edu, decime la que se entendió, será. Entendido, Doc. Espectacular. Bien. Entonces, quiero que se empiecen a abuenar con el tono muscular porque en el examen llegan no muy buenos con él y no saben definir lo que es el tono. El tono muscular es ese estado de semicontracción. Es ese estado de resistencia activa que tiene el músculo cuando yo realizo un movimiento pasivo. ¿Se entendió lo que dije? Sí, profe. Bien, no te escuché muy convencida, pero te voy a creer. ¿Está bien? Bueno, pasamos. Dice, ¿cómo se encuentra? Y acá está la pregunta consecuente. Miren acá. ¿Cómo se encuentra el tono muscular en un paciente con lesión de la segunda neurona motora? Y atiendan. La segunda neurona motora es la que está, el cuerpo de la segunda neurona motora está en la médula. Y atiendan acá. Y solamente usen el sentido común. ¿Cómo se encuentra el tono muscular en un paciente con lesión? Se perdió el núcleo. No hay núcleo. Se perdió el arco reflejo. ¿Cómo les parece que va a estar el tono en la lesión de la segunda neurona motora? ¿Cómo le parece que va a estar? Tono disminuido. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Si yo perdí el arco reflejo, ¿sí? No tengo arco reflejo, no tengo vía aferente que pueda mantener la eferencia. Muy bien, entonces el tono muscular en la lesión de la segunda neurona motora va a estar hipotónico. El músculo está flácido, hipotónico, sin reflejos, no mueve, hay monoplejía o monoparesia. ¿Estamos? Doctor, y en el síndrome piramidal había entonces lesión de la primera neurona y hipertonía. Así mismo, la primera, pero hay una lesión allá arriba, Edu. Arriba. Sí. Y eso irrita toda la vía motora. Irrita. Por eso hay hipertonía. ¿Está claro? Sí, está claro. Bien. ¿Se entendió? ¿El resto del equipo entendió esto? Sí, doctor. Maravilla. Bien. Muy bien, dice, ¿qué son las convulsiones? A ver, ¿quién puede definir convulsiones? Pregunta, fíjense un poco, hubo un alumno, les cuento así anecdotario esto, hubo un alumno que se fue y presentó la historia clínica, datos de filiación, motivo de consulta y puso convulsiones. Y antes de empezar a referir nada, uno de los muchachos le pregunta, che, ¿qué son las convulsiones? Y no supo definir lo que él escribió como motivo de consulta. O sea que si yo no sé describir lo que pongo como motivo de consulta, ¿cómo carajo sé lo que estoy poniendo definición? ¿Verdad? Por lo tanto, hay que conocer. Si yo voy a poner cefalea, tengo que saber decirle al docente
¿Qué es la cefalea? Y la cefalea es el dolor de cabeza, doctor. Muy bien. Y si yo pongo disnea, y si yo te pregunto qué es la disnea, vos me tenés que decir, ¿sabes qué, doctor? Esto es la dificultad para respirar. Bien. Y si vos me pones angina de pecho, yo te pregunto, ¿y qué es la angina de pecho? Es el dolor relacionado a la patología coronaria. Y bien, bien. Pero pusiste convulsiones y no sabes definir cómo definimos entonces las convulsiones. A ver, ¿cómo podemos definir las convulsiones? Doctor, discúlpame, ¿será por volver a la diapositiva anterior? Sí, señor. Anoté todo. Gracias, gracias. Acá. Sí, doctor, ya está. Bien. Avísame nomás, Edu, y volvemos. Ya está, doctor. Bien, bien. Ya nomás. Bien, atiendan acá. Dice, ¿qué son las convulsiones? Y si le preguntan en el examen, yo puse motivo de consulta, convulsiones. ¿Qué son las convulsiones? De Irasol. Y no sé, doctor, que ahí ya empezamos pataleando mal. Después ya nos fuimos a egofonía, ya. Después ya eran características de los ruidos en el desdoblamiento y mal, y terminamos muy mal, ¿verdad? Por lo tanto, hay que saber definir qué es convulsiones. ¿Qué son convulsiones? Pueden pelar acá, o sea que pueden errar, les quiero decir. Dale. Y Movimientos. Nada. ¿Movimiento de qué? Movimiento de la cabeza. Involuntarios. Sí, son Musculares. movimientos involuntarios, perfecto. Movimientos involuntarios. Pero ¿qué es lo que me mueve? ¿Qué se mueve? ¿Qué hace que yo me mueva? Esa sería la hiperactividad del cerebro, hiperactividad o sea, las señales nerviosas. Puede ser. Está muy bien orientada la piloteada por ahí. Pero no es esa la pregunta. No es esa la pregunta. Te pregunta qué son convulsiones. ¿Cómo puedo definir una convulsión? No hace falta que vos digas, sabes que, doctor, hay una hiperactividad cerebral y esa hiperactividad hace de que yo... No. Es saber definir nomás. movimiento involuntario nomás. muscular. No entendí. ¿Qué pasó? Movimiento muscular involuntario. Muy bien. Son movimientos involuntarios de los músculos. Todo se mueve, ¿verdad? La boca, el párpado, los ojos, la cabeza, los brazos, la pierna. ¿Todo se mueve o no? A ustedes les pregunto, ¿todo se mueve o no? Sí. Y bueno, y tenemos músculos en todos lados, porque los ojos también se mueven desaforadamente para uno o para otro lado, miran para arriba constantemente, ¿verdad? Quiere decir que hay movimientos musculares oculares también. Entonces, la lengua también se contrae, por lo tanto, tengo que hablar de que son movimientos, pero accesos. Tengo que saber definir de que son como sacudidas, son accesos bruscos de movimientos involuntarios, violentos. Eso es, ¿sí? Que pueden llegar a ser generalizados, y atiendan cómo yo defino, que pueden llegar a ser generalizados porque yo sé que pueden haber convulsiones localizadas también. Entonces, digo, todo lo que acabamos de mencionar, movimientos involuntarios, acceso de movimientos musculares involuntarios, ¿sí? Bruscos, violentos, que pueden llegar a ser generalizados. Y hay algo que hay que sí o sí decir para diferenciar del síncope, por ejemplo, o de una crisis de pánico, por ejemplo. ¿Qué tiene que tener la convulsión, ¿sí? Para que sea convulsión? Aparte de lo que dijimos. La pérdida de la conciencia. Maravilloso, pero genialmente maravilloso. Las convulsiones siempre van acompañadas de pérdida de conocimiento. Si el paciente te dice que se cayó y se sacudió y se levantó instantáneamente a tomar agua, eso no fue convulsiones. Fue una crisis de movimiento de cualquier tipo, una coreoatetosis, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero no fue convulsiones si no se perdió el estado de conciencia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Edu, ¿se entiende? Entiende, Doc, entiende. Profe,
Hola. Una pregunta. Sí. En esta parte de la definición, entonces, no entra lo que se referiría como a crisis de ausencia o convulsiones que causan cambios de comportamiento más que de movimientos. No, fíjate que las crisis de ausencias pueden ser también un tipo de convulsiones, ¿sí? Pero son convulsiones localizadas, ¿sí? Uno puede llegar a tener crisis de ausencia y en el sentido estricto de la palabra no convence, según la semiología, no convence la definición de convulsiones, sino que queda como crisis de ausencia, no como convulsiones. Ahora, uno quiere equiparar de que las crisis de ausencia sí tienen que ver con la descarga neuronal, sí, pero no definen el concepto de convulsiones, porque convulsiones son movimientos en accesos brusco, violento, que puede llegar a ser generalizado y tiene que ir acompañado de pérdida de la conciencia. A eso nos referimos como convulsiones. Si yo tengo una crisis de ausencia, la llamo a sí mismo. El paciente refiere quedar con cierto pasaje de tiempo ausente y pongo entre paréntesis crisis de ausencia. Pero no le puedo definir a eso como una convulsión. Aunque, aténdeme, aunque ambas compartan la etiología. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe, gracias. Bien, bien, bien. Bien, acá dice, ¿existe diferencia entre síncope y convulsión? ¿Qué dicen ustedes? Sí existe. Sí existe. ¿Cuál es? Y la pérdida de conciencia. En uno hay y en otro no. Maravilloso, muy bien, muy bien. La pérdida del conocimiento es prácticamente el elemento diferencial. ¿Está bien? El signo de la rueda dentada se observa ya hablamos de esto. ¿En qué síndrome se observa? Parkinson. ¿En qué síndrome se observa? No, ¿en qué enfermedad? ¿En qué Perdón, síndrome? síndrome extrapiramidal. Maravilloso, muy bien. ¿Sí? Se observa en el síndrome extrapiramidal acompañado generalmente a la hipertonía muscular que hay en el extrapiramidal. ¿Es cierto lo que estoy diciendo o no? En el síndrome extrapiramidal hay hipertonía muscular. Sí, profe. Claro que sí. Y la hipertonía se llama, ¿cómo se llama la hipertonía del síndrome extrapiramidal? Rigidez. Maravilloso. Y esa rigidez va acompañada de la rueda dentada. Eso es lo que dijimos hace rato en la diapositiva anterior. ¿Se acuerdan o no? Bien, bien. Ustedes ya merendaron. Les noto. ¿Están bien? Bien, bien. Seguimos entonces. Dice, ¿cuáles son los niveles de conciencia? Vamos, niveles. Atiendan que niveles de conciencia. ¿Sí? ¿Cuáles son los niveles de conciencia? A ver. ¿No se acuerdan? Obnubilación puede ser uno. El obnubilado generalmente tiene una... te quiero dar nomás, te quiero aclarar nomás un poquito. El obnubilado es aquel a que yo le pregunto, che, ¿cómo te llamas? Y él te dice, o sea que no te entiendo mucho lo que me querés decir, pero él está conectado, ¿sí? Fíjense un poquito acá y esto quiero que recuerden bien para ahora y para el examen final sobre todo. Cuando nosotros hablamos de nivel de conciencia, ¿sí? No estamos hablando del paciente lo que tiene dentro de la cabeza. Estamos hablando de qué despertar tiene el paciente. Ese es el nivel. Por lo tanto, el primer nivel de paciente, si ustedes entran a la sala y le encuentran al paciente con los ojos abiertos, ¿cómo le definen a ese paciente? Lucidez. Lúcido. No, lúcido es, ustedes entran y le preguntan, hola, ¿cómo te llamas? Antonio. Vigil. ¿Qué pasó? Vigil. Ahí está. Y eso es lo que quiero, bueno, ahora vamos a salir ahora vamos a aclarar esto. Fíjense un poquito acá.
Cuando nosotros hablamos del nivel de conciencia, es el nivel de su despertar. Si está bien despierto, si está dormidito nomás, ¿sí? Si le tengo que pegar para que se despierte o si ya no se despierta luego. Eso quiere decir nivel. Ahora, el contenido de conciencia, ahí sí yo ya tengo que entablar una conversación con el paciente, ¿sí? Y puedo decir, al entablar en conversación con algunos de ustedes y me dicen, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Y me llamo Eduardo. Ah, no, este está lúcido, está vigil, porque Edu me mira despierto. Entré a la sala y antes de entablar una conversación con él, le veo despierto. Quiere decir que el paciente está vigil. Si yo entro a la sala y el paciente está dormido y hago un ruido o digo hola y él abre los ojos y me dice hola y se vuelve a dormir, eso es somnoliento. Si entro a la sala y le digo hola y no me responde y le pincho y me dicen, te copio, me dicen, ¿entendés? Pero le pinché, estímulo doloroso, ese paciente está estuporoso, pero el paciente se vuelve a dormir. Y por último, le estimulo, le hago, le pego y no me responde, el paciente está en coma. ¿Está claro esta diferencia? Para que nosotros podamos definir lucidez, el paciente tiene que estar vigil. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Por lo tanto, hay 4 niveles de conciencia. El que está despierto, vigil, el que está dormidito y se puede estimularle con la palabra o con los ruidos, el que está despierto pero se duerme inmediatamente después del pinchazo y el que no me responde, que es el paciente comatoso. Estas son los 4 escalones del nivel de conciencia. ¿Está claro lo que dije acá o no? ¿Se entendió, Rebe, lo que dije? Bien. Entonces, cuando hablamos de niveles, si está despierto, si está somnoliento, si está estuporoso, le desperté con un tongo y se durmió otra vez, estuporoso. No le logro despertar y tengo que calcular Glasgow, ese es el paciente comatoso. Ahora, el contenido de conciencia, bueno, el contenido es otra cosa. El contenido, hola, ¿qué tal? Hola, bien, bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan Antonio Ramírez. ¿De dónde sos? Soy de Asunción. ¿Qué ejerces? Soy pintor. Muy bien. El paciente está conectado con su yo y está conectado con su entorno. Ese paciente está lúcido. Ahora, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Yo soy Mickey. ¿Y dónde estás? Estoy en Disney. ¿Y qué profesión tenés? No, y de vez en cuando vuelo y me convierto en super ratón y ese paciente probablemente esté confuso. Y aquel obnubilado es aquel que le preguntas algo y te dice, ¿sabes qué? No llego a entenderte lo que me preguntas, por lo tanto no te puedo responder. ¿Se entendió esto? Maravilloso. ¿Todos entendieron? Porque la que me dijo súper, me dijo... Sí, profe. Súper, así me dice. ¿Se entendió esto? Sí. Bien, 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 bien. Vamos, dice, paciente que no despierta, está en coma y presenta flexión, atiendan un poco acá, esto es escala de Glasgow, así mismo sale en el examen. Y todos los años sale una escala de Glasgow diferente. ¿Sí? Todos los años sale una escala de Glasgow diferente. Por lo tanto, tengo que saber qué evalúa la escala de Glasgow para empezar luego. ¿Cuáles son los 3 ítems que evalúan la escala de Glasgow? Apertura ocular. Muy bien. ¿Cuántos puntos tiene la apertura ocular? Hasta 5. ¿Seguro? No, hasta 3. Hasta 3. ¿Seguro? 4 tiene. 4 tiene. Muy bien. Muy bien. 4 tiene. Después, ¿qué otro ítem evalúa el Glasgow? Respuesta verbal. Muy bien. ¿Cuántos puntos tiene? Ese sí tenía 5.
Muy bien, tiene 5. Genial. Después, la respuesta. Ocular, 4. Verbal, 5. Y motora. ¿Cuánto tiene motora? Muy bien, 6. Perfecto. Y atiendan acá. Atiendan acá. Dice, paciente que no despierta, está en coma y presenta flexión al estímulo doloroso. Flexiona el miembro. No dice localiza, dice flexiona. Dice, flexiona al estímulo doloroso con apertura ocular. O sea, le estimulé con dolor, abrió los ojos y tuvo flexión motora. Y emite sonidos incomprensibles. Dice, esto dice. ¿Qué puntuación tiene este paciente? Profe, permiso. ¿A qué se refiere con localiza? O sea, Localiza quiere decir que vos le pinchaste su tití y él te agarró tu mano. ya. Ese es el que localiza. Ok. ¿Sí? ¿Está bien? Súper, gracias. Genial. Este yo le pinché su tití, pero no me agarró la mano, ni localizó el sitio del estímulo, sino que hizo una flexión nomás. ¿Quién quiere definir la escala de Glasgow con puntuación? A ver, ¿quién se anima? Motora. ¿Cuándo le damos 6 puntos? ¿Cuándo le damos 5? ¿Cuándo le damos 4? 3, 2, 1. A la motora le da 6 cuando obedece comandos. Muy O sea, bien. le abrís el ojo y abre. Así mismo, el paciente que está vigil, vos le ves vigil, ese tiene una 6. motora 6, ¿verdad? Obedece todo lo que vos le quieras decir. Genial. Después, 5 puntos era cuando localizaba el dolor. genial. Localiza el estímulo. Después, 4 era cuando se movía, se alejaba del estímulo doloroso. bien. Después, 3 creo que era cuando estaba flexionado. muy bien, flexiona. Cuando flexiona el miembro. ¿Sí? 2 es cuando está del todo extendido. Extiende. Hay hiperextensión de los miembros. ¿Sí? Y 1 sería cuando no hay respuesta. No hay respuesta. Genial. Maravillosamente bien. ¿Cuántos puntos le damos a este entonces si flexiona? 3. Bien, maravilla. Ahora dice que al estímulo doloroso tuvo apertura ocular. ¿Cómo clasificamos la apertura ocular? 4, 3, 2, 1. 4. Y si abre al toque es espontáneo y vale 4. ¿Qué significa si abre al toque? Espontánea. Muy bien. Si tiene apertura ocular espontánea. No me haya que decir en el examen, abre al toque. Sin Sí, querer, por favor, profe. por favor, no vaya a decir eso. ¿Sí? Porque me va a causar mucha risa, pero a los muchachos probablemente no. ¿Está bien? Bien. Entiende, profe. ¿Eh? Vale. Después tiene apertura ocular espontánea. Después el 3. Muy bien. A la voz, al estímulo verbal. Después. El 2 al dolor. Muy bien. ¿Qué después? Muy bien. ¿Qué puntuación le damos a nuestro? Muy bien. Tenemos 5 hasta acá. Después dice sonido incomprensible. No sabe qué te digo. Te dice el paciente. Vamos a la escala verbal. ¿Sí? Muy bien. Conversa orientado. Después. Muy bien. Confuso. Pero todavía conversa. Conversa, pero confuso. Después. Sí, frases nomás. ¿Entendés? El tipo te lanza nomás una frase. Le pinchaste y te dice, ay, carajo. Te dice. Esa es una frase. ¿Sí? Después. Sonido incomprensible. Y 1. Muy bien. ¿Qué puntuación tiene nuestro paciente entonces? 2. Muy bien. ¿Cuánto tiene en total? 7. Muy bien. Maravilloso. Pasamos al siguiente. Dice, ¿qué dato presenta la fase de Claude Bernard Horner?
te juro que nadie en el examen le da bola a Klaus Bernhard Horner. Y es frecuente, muy frecuente. Vamos. ¿Ya tienen idea de Klaus Bernhard Horner o no? Es una fase característica esta, la fase de Klaus Bernhard Horner. Sobre la triada de Horner, doctor. Muy bien, ¿en qué consiste eso, Edu? Miosis pupilar, Muy bien, miosis pupilar. Después, tosis palpebral, tosis no hay. Hay una enoftalmía. Anota, Edu. Tosis es la caída total del párpado. En cambio, enoftalmía es la semicontracción del orbicular, ¿sí? Del orbicular del párpado. Entonces, parece que el ojo está un poquito más hundido, más chico que el otro lado. No hay tosis, hay enoftalmía. Miosis y el otro. ¿Qué más hay en ese globo ocular? La triada. anhidrosis. ¿Qué cosa dijiste? Anhidrosis. Sí, puede ser anhidrosis. Una alternativa es la anhidrosis, pero el componente principal es la congestión ocular, ¿sí? Acompañada de anhidrosis. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Sí, doctor. Anoten esto porque estos no suelen leer y les cuento que suele salir en el examen final, se suele preguntar. Esta es la pregunta, en el examen final, este tipo de preguntas son esas preguntas salvavidas. Era core otro, ¿dónde está la salvavidas de este? Y sí, es un salvavidas cuando ustedes vienen con el 1.9 para pasar a 2, ¿verdad? Y le decimos, no, este se aplaza. Pero te vamos a dar una alternativa más. Entonces le tiramos a la vida que se llama Klaus Bernhard Horner. Ustedes responden bien Klaus Bernhard Horner y de 1,9 de la nota pasan a 3,5. Por eso le llamamos salvavidas. ¿Está bien? Quiere decir que si ustedes tienen el concepto de Klaus Bernhard Horner, es un salvavidas perfecto en el examen. Viniendo muy mal, puedo pasar a mejorar mi nota de forma tremenda con Klaus Bernhard Horner. ¿Se entendió lo que dije, Edu? Sí, doctor. Maravilla. Todos entendieron la fase de Klaus Bernhard Horner. ¿En qué patología nosotros vemos Klaus Bernhard Horner, Edu? El síndrome de Horner. ¿Y cuál es la etiología del síndrome de Horner? ¿Alguien le ayuda a Edu? ¿Cuál es la causa de la fascie? Porque tiene que tener por una causa una fascie. Una fascie característica tiene que tener una causa. ¿Alguien Lesión recuerda? simpática. Lesión ¿Cómo? simpática. ¿Eh? Lesión simpática. O sea, lesión del simpático. Lesión del simpático cervical. Ah, ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Generalmente, fíjense, en el hospital de trauma, cuando tenga un paciente con Klaus Bernhard Horner, les llamo o le filmo y le envío la imagen, porque vemos muy frecuentemente en aquellos pacientes que tienen fractura de clavícula, que hicieron lesión del braquial, y el braquial, ustedes saben, del plexo braquial, ¿verdad? Y ustedes saben de que el plexo braquial trae ramas simpáticas. Entonces, se suele ver con mucha frecuencia en el traumatismo torácico con fractura clavicular. Pero les voy a grabar, o si no, les voy a mostrar cuando estemos ahí por trauma. Bien, siguiente pregunta. Dice, describe los rasgos de la parálisis facial central derecha. A ver, ustedes saben que la parálisis facial, cuando hablamos de parálisis facial, estamos hablando de parálisis de qué par. ¿Qué par craneal está paralizado? El 7, muy bien. Pero el 7 nosotros tenemos que saber que la parálisis del séptimo par puede ser central, nuclear o su trayecto, o periférica, la salida del trayecto central, ¿sí? En su distribución periférica. Bueno, ahora dice aquí, miren un poquito, ahora dice aquí, que pide que nosotros describamos los rasgos de la parálisis facial central derecha.
¿Cuál es la primera característica que nosotros vamos a tener cuando le miramos a un paciente con parálisis facial? ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que decir? A ver. Le miro a un paciente con parálisis facial y ¿qué es lo primero que tengo que describir? Le digo a mi colega de al lado, le digo, che, mira, porque ¿está qué? Ah, les voy a ¿Amimia contar. puede ser? ¿Cómo? ¿Sin expresión? ¿Amimia? No, olvídate, saca del chip eso, saca del chip. La parálisis facial, al contrario, da mucha mímica. La parálisis del séptimo par me muestra que está paralizado, ¿sí? Me muestra, la cara me dice, no, acá hay algo que está mal, ¿sí? No hay amimia, no es ese que, vos le mirás, nomás ahí está, nomás, no juega ningún póker, ni poker face, ni baraja, ni truco, nada. Este te muestra que está paralizado. Y ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Bien, uno de los componentes es ese, pero atendeme. En el examen con nosotros le vamos a preguntar a ustedes y ustedes tienen que tener secuencia de respuesta. Nosotros le vamos a preguntar a ustedes en el examen, che, decime un poco, ¿qué es lo que tiene como primer componente la parálisis facial? Y ustedes tienen que decir la asimetría facial. Yo le miro la cara al paciente y digo que tiene parálisis facial. ¿Por qué? Porque la cara está asimétrica. Ese es el primer componente. La asimetría facial. ¿Se está entendiendo, Edu? Sí, doctor. Bien. Por lo tanto, cuando nosotros le preguntemos en el examen, o si mañana sale en el examen, el primer componente observado a la ectoscopía del paciente con parálisis facial es, y aunque le saque todos los componentes verdaderos de la parálisis facial, y si dice asimetría, ese es el primer componente. Porque yo no puedo pensar en parálisis facial si no tengo una cara asimétrica. ¿Se entiende? Lo primero que voy a ver es la cara asimétrica del paciente. Después aparecen los otros rasgos. ¿Cuáles son los otros rasgos? No puede sonreír. No puede sonreír. En el lado paralizado, ¿cierto? Sí, Muy bien, genial. Puedo decir sí, no puede sonreír. Otro componente. Miren, atiendan un poco acá. Cuando nosotros miramos la cara de un paciente, lo que me tiene que llamar la atención para decir si es simétrico o no, es primero los surcos frontales. Si los surcos frontales aparecen de igual manera en la frente. Segundo, la altura de las cejas. Tercero, la dimensión del ojo. Cuarto, el surco nasogeniano. ¿Sí? El surco nasogeniano. Y por último, la comisura, la altura de la comisura labial. Voy a volver a repetir porque esto tienen que saber. Cuando ustedes le digan, che, ¿qué evalúas para saber si hay o no asimetría facial? Ustedes tienen que decir los surcos frontales, la altura de la ceja, la apertura ocular, el surco nasogeniano y, por último, la hendidura o la comisura labial. Eso es lo que evaluamos en la cara de todos. ¿Se entendió lo que dije, Rebe? Bien. Por lo tanto, atiendan acá. Si en el examen les preguntan, describe los rasgos de la parálisis facial central, y esto fue, ¿cómo se llama esto que se tiene que unir con flecha? ¿Cómo se llama eso? Técnicamente, ¿cómo se llama así? ¿Parea? Exacto, así. Y en el examen salió PAREA. ¿Sí? Entonces,
decía parálisis facial derecha y parea los componentes. Por lo tanto, ustedes tienen que poner asimetría. Primera pareada tiene que ser la asimetría facial. ¿Sí? Pero me habla de parálisis facial central. ¿Eso qué quiere decir? De que desde el globo ocular para arriba no tengo compromiso. El compromiso está desde la comisura orbicular inferior para abajo. ¿Sí? En la parálisis facial central, el problema está desde el ojo para abajo. No hay trastorno de los surcos frontales, no hay trastornos de la altura de la ceja y no hay trastornos de la apertura ocular, porque estamos hablando de parálisis facial central. El problema en la parálisis facial central está en el surco nasogeniano y en la altura de la comisura labial. Por lo tanto, aquí ustedes van a definir asimetría facial como primer componente. Y si tengo parálisis facial derecha, ¿cómo les parece que va a estar el surco nasogeniano? ¿Va a tener tono o no va a tener tono muscular si tengo parálisis? Hipotónico. Muy bien. Y si tengo hipotono facial, ¿cómo te parece que va a estar el surco nasogeniano? Este surco que tenemos acá en la nariz, así. ¿Cómo les parece que va a estar? ¿Muy marcado o se va a borrar? Se va a borrar. Maravilloso. No tengo tono, entonces el surco no hay, ¿cierto? No hay contractura muscular, entonces no hay surco. Se va a borrar el surco nasogeniano del lado derecho, ¿cierto? ¿Y cómo le parece que va a estar la comisura labial? ¿Hacia dónde se va a desviar? ¿Hacia el lado que tiene tono o hacia el lado que no tiene tono? ¿Sentido común? Hacia el lado que no tiene tono. Me quiero pegar un tiro. Hacia el lado sano. Hacia el lado sano. Sí, atendeme un poquito. Pero este es el momento de equivocarnos y este es el momento de aprender. Está bien. Pero atendeme. Si yo no tengo tono muscular acá, el que no tiene tono no estira, porque no hay pues tono. En cambio, si yo pierdo el tono de un lado, el otro lado que tiene tono me estira. Si yo tengo tono de los dos lados hacen un estiramiento, pero con la misma fuerza, por lo tanto mantengo la simetría. Por lo tanto, en la parálisis facial central, ¿sí? Yo voy a tener asimetría facial, voy a tener borramiento del surco nasogeniano derecho, porque ahí no hay tono, y voy a tener desviación de la comisura labial hacia el lado sano, porque el lado sano es el que tiene tono y ese es el que estira. ¿Se entendió lo que dije o tengo que volver a repetir? Se entendió. Muy bien. Dijimos que la parálisis facial central compromete desde la curvatura auricular inferior para abajo. La parálisis facial periférica compromete toda una hemicara. Toda la hemicara. La periférica compromete toda la hemicara, la facial compromete desde la horquilla inferior orbicular para abajo. ¿Está claro eso? Edu, ¿quedó claro? Está claro. Bien, bien, señor. Vamos. Dice, atiendan acá. Esto se preguntó. Dice la risa sardónica. Y esto no solemos leer también porque no le damos pues mucha bola. La risa sardónica también atiende un poco, es un tipo de fase característica, la risa sardónica. Le mira al paciente y va a decir que se ríe así.
estilo guasón, mirándote y medio una risa burlona. Pero no es porque el paciente sea guasón o se quiera burlar de vos, sino que tiene una risa muscularmente tetanizada. ¿Qué enfermedad produce la risa sardónica? Tétanos. Maravilla, maravilla. Fíjense entonces para lo que dijimos anterior: asimetría facial, borramiento del surco nasogeniano y desviación de la comisura labial. Acá tienen que completar ustedes que desvía la comisura labial hacia el lado sano. Hacia el lado sano. ¿Quedó claro esto? Acá es el tétano o la tetania. ¿Está bien? Dice, atiendan un poco acá, ¿en qué patología podemos observar esto con respecto a actitud? En el examen salen, por ejemplo, algunas imágenes, ¿sí? En posición y te dice parear la imagen con la posición. Fíjense un poquito acá que en qué patología podemos encontrar al paciente en opistótonos, con hipertonía de la columna, ¿sí? En hiperextensión. Y esto tienen que recordar, si el paciente tiene contractura muscular y se ríe sardónico de voz, ¿sí? Sin voluntad, hay también contractura de los músculos paravertebrales y el paciente puede adoptar posiciones en opistótonos. También, ¿en qué patología? Meningitis. En la meningitis puede aparecer, muy bien, pero la patología por excelencia, mira que la meningitis está bien también, pero la patología por excelencia sigue siendo por contractura muscular, ¿sí? Y en la tetania también, en el tétanos. ¿Está claro esto? Yo pensé que preguntas aparte del tétanos, perdón. No, tranquilo, no te ofendas. Pero está bien, fíjate que está bien decir también, porque sobre todo en los niños podemos tener mucha contractura muscular. En los niños podemos tener mucha contractura muscular y en el niño puede adoptar la posición en gatillo de fusil o en opistótono. Así que la meningitis puede alternar la posición. Ahora, si el paciente tiene posición en opistótono, así, claro, lo primero que tenemos que pensar es primero tétano y después en las otras variantes. ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. ¿Qué dice ahí? La marcha en segador se observa ¿en qué patología observamos la marcha de segador? Ese que viene, da el paso correcto y después arrastra y hace una semiluna del pie y después vuelve a traer. ¿Sí? ¿En qué patología podemos ver esto? La marcha de segador se observa generalmente en aquellos accidentes cerebrovasculares que dejaron como secuela hemiparesias. ¿Está bien? La marcha en guadaña. En guadaña, la misma cosa, en segador o guadaña. ¿Está bien? ¿Está bien, Edu? Sí, doctor. Bien. Entonces, la marcha en segador o en guadaña podemos observar en aquellos pacientes que hicieron una lesión, ¿sí? Piramidal y que la manifestación quedó como hemiparesia. Y atiendan un poco acá. En el examen final, algunos de los muchachos le van a decir, che, el paciente que tiene hemiplegia, ¿sí? ¿Qué tipo de marcha tiene? El hemipléjico no marcha. Acuérdense nada de eso. El pléjico quiere decir de que no mueve. Entonces, esas preguntas así estilo cascarita de banana, ustedes tienen hemiplejía, quiere decir que fuerza muscular cero. ¿Cómo carajo puede caminar uno que tiene fuerza muscular cero? No puede. Entonces no hay ningún tipo de marcha en el paciente que quedó pléjico. Ahora, en el paciente que quedó parético con disminución de la fuerza muscular, lógico que puede caminar y a eso nosotros le llamamos marcha en guadaña o en segador. ¿Está claro lo que dije? Si tiene hemiplegia, no marcha. No.
Sí, sí, sí. En el lado izquierdo tiene la fuerza muscular conservada y en el lado derecho tiene disminuida la fuerza muscular. A eso nos referimos cuando hablamos de hemiparesia. ¿Está bien? Pero atendeme un poco para sacarte de la duda y quiero que anotes lo que te voy a decir. La hemiplejía no marcha. ¿Está claro? ¿Se entendió lo que dije? Bien, bien. Vamos entonces acá. Esto ahí. Dice, ¿qué se debe evaluar en el examen del segundo par craneal? ¿Qué de 4 ítems tenemos que evaluar en el segundo par craneal? ¿Qué evaluamos? Pregunta de examen todos los años esto es. Todos los años se pregunta esto. ¿Qué debemos, los componentes a ser evaluados en el examen del segundo par son? Agudeza visual. Excepto, ¿qué cosa? Primero, muy bien, agudeza visual. Después, muy bien, fondo de ojo. Después, campimetría, genial. Después, muy bien, la visión de los colores, perfecto. 4 ítems tenemos que evaluar cuando a ustedes en el examen final se le pregunte, che, ¿cómo evaluar el segundo par con el doctor? Y ustedes van a pararse y van a decir, bueno, ahora le voy a evaluar la agudeza visual. Y nos van a mostrar su mano así de lejos y nosotros le vamos a tener que decir a ustedes, hay 5 dedos, hay bulto, hay luz, etc. Agudeza visual. Después nos van a mostrar algunos colores. Se puede ver este para saber si somos daltónicos. Puede ver, se usan algunas tablas que utilizan los especialistas. Se llaman tablas de Ishihara. Pero no es para que nosotros nos compliquemos. Es saber si tenemos la patología del daltonismo o no. ¿Sí? Si podemos manejar vehículos y en vez de ver rojo estamos viendo verde, ¿verdad? Nos vamos al carajo, le chocamos a todo el mundo, ¿verdad? Entonces evaluamos también los colores. Evaluamos también el campo visual, ¿sí? Evaluamos el campo visual y por último evaluamos el fondo de ojo. No se olviden de decir que el fondo de ojo forma parte de la evaluación del segundo par. ¿Está bien? El fondo de ojo evalúa también al segundo par. Bien, entonces aquí tenemos lo que acaba de responder la compañera. ¿Está claro esto? Sí, doctor. Bien, vamos aquí. Dice, ¿cuáles son los reflejos pupilares? ¿Cuáles son los reflejos que conocemos pupilares? ¿Y qué par craneal investigan los reflejos pupilares? A ver. ¿Qué par craneal investigamos cuando estamos realizando los reflejos pupilares? ¿Cuál es el par que investigamos? 3. Tercer par. Tercer par. ¿Cómo se llama el tercer par? Oculomotor. Ocular. Muy bien. ¿Qué? Y atienda la pregunta. ¿Qué no inerva el motor ocular? ¿Qué no inerva? Después inerva todo. ¿Qué no inerva? Díganme los 2 músculos que no inervan. El recto lateral y el oblicuo superior, creo que eran. Maravilloso, maravilloso. Genial. Después, todos los músculos oculares, incluyendo el elevador del párpado, el músculo ciliar, todos están inervados por el tercer par. Ahora, díganme cuáles son los reflejos pupilares. Porque ya sabemos que vamos a evaluar el tercer par. ¿Cuáles son los reflejos que vamos a investigar? ¿Alguien recuerda o no? Primero, reflejo fotomotor, luz, para ver si hay miosis al reflejo lumínico. Reflejo fotomotor, primer reflejo que tenemos que evaluar en la pupila, el reflejo fotomotor. Después, otro, el consensual, ¿sí? Estimulo motor de un lado y evalúo la pupila del otro lado, consensual. Y por último, evaluamos el de acomodación y convergencia. Esto ustedes tienen que saber así, miren, como este sonido en el examen. No pueden dudar de los reflejos pupilares. Fotomotor,
¿sí? Consensuado y el de acomodación y convergencia. Y cómo se realiza cada uno. Eso vamos a ver cuando nos veamos, les muestro yo cómo se realiza cada uno de ellos. ¿Está claro? Pero no puedo dejar de saber que son 3 los reflejos pupilares y esto es lo que yo tengo que recordar, ¿sí? El reflejo fotomotor, el reflejo consensual y el reflejo de acomodación y convergencia. ¿Está bien? Fíjese un poquito acá. Dice la siguiente alternativa. ¿En qué consiste la pupila de Argyll-Robertson? Y esta es una pupila patognomónica. Por eso tiene importancia. Y tiene hoy día más importancia porque cada vez vemos más enfermedades asociadas, o sea, enfermedad asociada a la pupila de Argyll-Robertson. Estamos teniendo un brote de una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Que genera la pupila de Argyll-Robertson. ¿En qué consiste la pupila de Argyll-Robertson? ¿Alguien sabe o quieren que le comenten nomás ya? Decimos ya, profe. Muy bien. A recordar que la pupila de Argyll-Robertson aparece en el neurolues, sífilis neurológica, ¿sí? Y consiste, este tipo de patología, de pupila, consiste en la ausencia. No hay reflejo fotomotor, pero el de acomodación y convergencia se conserva. ¿Sí? La pupila de Argyll-Robertson es una pupila patognomónica del neurolues, sífilis neurológica, y consiste en la ausencia del reflejo fotomotor con conservación del de acomodación y convergencia. ¿Quedó claro lo que dije? Edu, ¿se entendió lo que dije? ¿Se entendió, doctor? Muy. Sí. Ahí, mira. Ahí está. Ausencia. No, no responde. No hay reflejo lumínico, pero sí acomoda. ¿Está bien? Profe, ¿y en qué era que dijiste que se presenta? Neurolues. Lues, o sea que sífilis neurológica. Ok, gracias. Sífilis terciaria. También le puede salir en el examen esto, ¿eh? Sífilis terciaria. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Muy bien. Dice acá, dice, ¿qué se puede evaluar en el fondo de ojo? A ver, poco, ¿qué podemos evaluar en el fondo de ojo? Si yo le hago el fondo de ojo al paciente, ¿para qué carajo le hago el fondo de ojo? Lo principal quiero que me digan. Después viene lo superfluo, pero lo principal, le dilaté la pupila para mirarle ¿qué le miré? ¿Qué le quiero mirar? Los vasos. Sí, eso es lo superfluo. Los vasos para saber si hay relación arteria-vena conservada, si hay hemorragias, si hay exudados, ¿sí? Pero ¿qué es lo principal? No. Sí, el oftalmólogo en sí te va a decir, ¿sabes? Que te voy a dilatar la pupila para saber si hay desprendimiento de retina. Sí, pero el médico general, el médico semiólogo, el médico de la urgencia, ¿para qué hace fondo de ojo? Para ver ¿Evaluar qué? la Vamos a papilla. suponer que venga un paciente, atiendan acá, venga un paciente que se iba en su moto, se cae de la moto, se golpea y viene con pérdida del conocimiento y te dice el que le trajo, ¿sabe qué, doctor? Está vomitando mucho, vomita mucho. ¿Para qué le hacemos el fondo de ojo? Perdió el conocimiento y está con vómitos que no van acompañados de náuseas, vómito en proyectil. ¿Derrame de qué? Atendeme y atendeme.
El objetivo principal del fondo de ojo en semiología médica, ¿sí?, es evaluar la papila, evaluar si hay edema de papila. Y después todo lo que ya dijimos nosotros, los vasos, las arterias, la relación arteria-vena, si hay hemorragia, si hay exudado. Pero la evaluación oftalmológica, ahí sí vamos a decir, no, yo quiero evaluar si tenés desprendimiento de retina. Pero el objetivo principal de la evaluación del fondo de ojo en el paciente clínico no es hacerle el fondo de ojo para saber si tiene desprendimiento de retina. No, es para evaluar si existe o no edema papilar. Porque si hay un paciente que viene, te dice, perdió el conocimiento, está con está con vómitos en proyectil, así vomita a 2 metros sin náuseas, ¿sí?, y perdió el conocimiento, está con una respiración de Cheyne-Stokes, yo tengo que pensar que el paciente está con hipertensión endocraneana. Y el objetivo es hacer el fondo de ojo para evaluar si hay o no edema de papila. ¿Está claro? ¿Está claro lo que dije, Rebe? Bien. Edema de papila. Métanse eso en la cabeza. Le preguntan en el examen para qué carajo haces el fondo de ojo y ustedes tienen que decir, hago el fondo de ojo, doctor, con el objetivo de evaluar la papila. Y si ustedes le dicen, che, vamos a suponer de que encuentren una papila con edema, bordes no simétricos, ¿sí? La papila está dilatada. ¿En qué vas a pensar? Y ustedes tienen que pensar en hipertensión endocraneana. Confirma el diagnóstico semiológico de hipertensión endocraneana. ¿Se entendió esto? Muy bien, muy bien. Fíjense un poquito acá, dice, la lesión de la cintilla óptica da como manifestación. Cuando hablamos de la cintilla óptica, estamos hablando del trayecto de qué par. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. El segundo. Segundo par. O sea que estamos hablando del nervio óptico entonces, ¿cierto? Por eso se llama cintilla óptica. Nosotros sabemos que cuando emerge el nervio óptico de la retina, emerge, ¿verdad? Se dirige hacia el quiasma y del quiasma otra vez se dirige después hacia los tubérculos cuadrigéminos y luego a la corteza occipital. Ahora, si yo tengo lesión en la cintilla óptica, que es la lesión que está por detrás del quiasma óptico, ¿cuál va a ser la manifestación clínica del paciente? ¿Por qué va a consultar el paciente? A ver. Lesión del segundo par. No. Hemianopsia ojo lateral. Ceguera, atendemos un poquito acá. Ceguera vamos a tener si yo tengo sección o lesión del nervio óptico, del nervio. Y ese al trayecto le damos ceguera si yo seccioné el nervio óptico. ¿Eso qué quiere decir? De la retina al quiasma. Si yo seccioné ahí, yo me quedo ciego. Está. Pero si yo seccioné desde el quiasma a la corteza occipital, yo no tengo ceguera. Tengo otro componente semiológico. ¿Cómo se llama eso? ¿Ya dijeron ahí? La hemianopsia homónima. Hemianopsia homónima. La hemianopsia homónima. Anoten esto. Memoricen esto de que cuando la lesión es del nervio, tengo ceguera. Cuando la lesión es de la cintilla,
tengo hemianopsia homónima. ¿Vamos? Bien. Siguiente. Dice, la parálisis de los abducen determina qué. ¿Qué voy a tener en la cara de un paciente con parálisis de los abducen? ¿Qué par es el abducen para empezar? Sexto par. Muy bien. ¿Qué pasa si yo paralizo el sexto par? Edu, ¿dónde se me va el ojo? ¿Hacia dónde se me va? Maravilloso, perfecto, genial, chévere que cheque. Bien, muy bien. Ahora dice, la parálisis del tercer par se manifiesta como o con. ¿Cuáles son los componentes de la parálisis del tercer par? Pregunta de examen. Ahora, pregunta de examen en el final. ¿Cuál es el primer componente? Atiendan lo que estoy preguntando. ¿Cuál es el primer componente de la parálisis del tercer par? El primero que yo voy a mirar. Le miro la cara. ¿Y qué es lo primero que voy a ver con el paciente con parálisis del tercer par? Lo primero, le miro la cara y veo que tiene, ¿qué tiene? Tosis palpebral. Muy bien. Tosis palpebral en el lado comprometido. Genial. Si yo levanto el párpado del paciente de forma pasiva, si yo levanto, porque el paciente no puede, ¿sí? Si yo levanto el párpado, encuentro el globo ocular desviado ¿a dónde? ¿Dónde se desvía el globo ocular cuando hay parálisis del tercer par? Muy bien, va a ser divergente. Va a estar hacia afuera y hacia abajo, ¿sí? Porque va a tener el tono del oblicuo mayor. Ese va a ser el único músculo que va a estar estirando. Me va a estirar el externo, el abducen me va a estar estirando y el oblicuo mayor. Entonces el globo ocular se va a desviar para afuera por el abducen y para abajo por la acción del oblicuo mayor. Entonces voy a levantar el párpado y voy a encontrar que el globo ocular está desviado para afuera y para abajo. ¿Y cómo va a estar la pupila? Maravilloso. Maravilloso. ¿Quedó esto claro? Muy bien. Atiéndame, chicos. Mañana vamos a continuar. Tengo que ir a buscar a mi nena de la danza, así que tengo que suspenderles un ratito. Mañana nos vamos a encontrar. Les voy a entre las 3 y 3 y media para tener un poquito más de tiempo para... ¿Qué hora termina la clase con la doctora Vivian? Mañana no hay, profe. Mañana Clase. no hay clase. No. Y bueno, vamos a conectarnos a las 3 puntualmente, entonces, ¿está bien? Dale, profe. Y continuamos. Y les voy a poner algunas imágenes que salían en examen, porque sale imagen, así que hay que empezar a amigarse con las posturas, empezar a amigarse con las imágenes para que el neuro no sea muy complicado. Pero mañana hacemos eso, ¿está bien? Voy a preparar algo interesante y vamos a continuar mañana. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Se entendió algo o no se entendió un carajo? Maravilla. Entonces mañana nos vemos. Que tengan buen resto de tarde. Chau, chau. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Nos doctor. vemos. Nos vemos.